Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, su programa que se transmite en vivo y en directo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XHBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. También estamos con señal de televisión a través de la internet. Usted teclea, ya sea en su teléfono celular o en su computadora, www.grupobx.com, y allí se abrirá una página donde podrá ver la señal de televisión, pero también está por un ladito la de radio. Además, en esta página usted puede descargar una app, es decir, una aplicación, por lo pronto solo para teléfonos Android, donde usted puede tener esta aplicación y toda la programación del Grupo BX a lo largo del día. Yo le quiero agradecer, como siempre, su presencia a mi amigo José Luis Morales Rivera. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Aquí, como todos los miércoles, a las 7 en punto de la tarde y noche. Excelente. Por otra parte, mandamos un saludo a nuestro compañero Juan José Sánchez Gálvez, que en esta ocasión no podrá acompañarnos. Está atendiendo algunas cuestiones de trabajo que le impidieron llegar este miércoles aquí a las instalaciones del Grupo BX. Y bien, este día queremos analizar el tema que sin duda está en el ojo de la tormenta política, social, electoral de nuestro país. Es un tema candente que arrancó precisamente con los sismos que se dieron el 7 de septiembre y el 19 de este mismo mes. Y me refiero al financiamiento de los partidos políticos. Resulta usted, para ponerle en contexto, que después de este sismo del 7 de septiembre que sacudió a Tabasco, donde afortunadamente no nos fue tan mal, pues se dejó venir otro sismo, justamente cuando se celebraba el aniversario número 32 de aquel gran terremoto de 1985, en la misma fecha, nada más que esta vez a la 1 de la tarde con 14 minutos, se sacudió nuevamente nuestro país y la ciudad capital, México, pues sufrió grandes estragos, a pesar de que fue un terremoto 10 grados en la escala de Richter, de menor potencia que el del 85. Sin embargo, las afectaciones fueron muy grandes. En esta ocasión, estas afectaciones se enfocaron mucho a edificios de oficina y a viviendas de las familias, a diferencia de 1985, donde la infraestructura hospitalaria fue la más afectada en aquella ocasión, hace 32 años. Y bueno, aparte de esta diferencia, lo que sí hay una gran similitud entre aquel entonces y ahora es los ciudadanos. De pronto, una nueva generación de mexicanos, emulando a sus padres, a sus abuelos en algunos casos, salieron de manera espontánea a la calle a ayudar al prójimo. Aquella persona que sencillamente ni la conoces, pero que sabes que está ahí padeciendo, sufriendo bajo los escombros. Y ahí ve usted a esta nueva generación de mexicanos, jóvenes entre 20 y 30 años, con sus propias manos, tratando de rescatar a estas personas que estaban bajo los escombros. Y de pronto se desata la tormenta política en torno a las consecuencias del sismo. Como usted sabe, Morena, presidido por Andrés Manuel López Obrador, desde hace tiempo viene criticando el costo excesivo de la democracia en nuestro país, que por demás está decir es de las más caras del mundo. Ha venido criticando que los partidos derrochan enormes cantidades de dinero, y efectivamente esto así es. Ya el año pasado, en las elecciones para elegir el Congreso Constituyente de la Ciudad de México, Morena estaba dispuesto a rechazar este dinero que se le daba. Es más, Morena ha rechazado varias prerrogativas que como partido tiene derecho. Por ejemplo,
en la Cámara. Esto de los servicios médicos particulares especiales, bonos y demás, todo esto lo rechaza Morena. Está dentro de sus políticas, dentro de sus principios, no al dispendio. Y entonces propone Andrés Manuel que un 20% de las prerrogativas del partido Morena vayan para ayudar directamente a los damnificados. De inmediato, José Luis, el INE dijo que eso estaba mal, que era un delito, que no se podía hacer. Los senadores, diputados, dirigentes de los otros partidos se le fueron a la yugular a Andrés Manuel diciendo que era un populista, que quería lucrar con la tragedia de los mexicanos y bueno, se armó todo un escándalo ahí en contra de Andrés Manuel y su partido Morena. Sin embargo, la sociedad que en paralelo desde hace mucho tiempo también viene pugnando en contra de este dispendio, de este derroche de los partidos, de pronto se suma a esta iniciativa que empezó Andrés Manuel López Obrador, yendo por supuesto en la agenda política un paso adelante de los otros partidos, y la presión social no se hizo esperar. En las redes sociales no tan solo era el 20, de pronto dijeron que era el 50, de pronto dijeron ni un solo peso para las campañas del 2018. Eso es lo que queremos los ciudadanos. Y bueno, ya contra la pared el PRI, contra la pared, desesperados, de pronto, oportunistamente, hay que señalarlo, calificarlo así, se saca de la manga que va a donar, no el 20, el 25%, dice, de sus prerrogativas. Y bueno, ahí ves que con bombo y platillo, el PRI saca este boletín diciendo que renunciaba, fíjense ustedes nada más, renunciaba al 25% de sus prerrogativas, es decir, lo que le resta de este año, el último trimestre de ingresos, octubre, noviembre y diciembre, que equivalen a 208 millones de pesos. Pero hace acompañar esta renuncia, que no va a recibir estos 208 millones de pesos, con una iniciativa una iniciativa que sin duda alguna es también oportunista, porque es algo que ha venido pidiendo la sociedad, que desaparezcan los diputados y senadores plurinominales y otra serie de cosas. Y bien, pero ¿cuánto es lo que va a recibir el PRI en comparación con estos 208 millones de pesos? Bueno, el PRI va a recibir 1.600 millones de pesos para sus campañas, y de eso no se ha dicho nada. Por otra parte, Morena, que fue quien inició con este asunto, de manera directa, para evitar todo este asunto polémico de que si era legal o no legal dar el dinero, lo que hizo fue organizar a sus militantes, a sus funcionarios de partido, a los funcionarios públicos que han salido de Morena, y en un congreso nacional de ese partido este sábado pasado determinó cantidades para cada uno de estos niveles de funcionario y logró juntar de inmediato 108 millones de pesos. Y a diferencia del PRI, este dinero, Morena, dado que ya es un dinero que ya recibió, que es un dinero que es parte de las dietas, salarios, apoyos para funcionarios, va directamente a un fideicomiso que van a manejar figuras muy distinguidas de la vida pública nacional. Como Elena Poniatowska. Elena Poniatowska, la escritora de Agua para Chocolate, que se me escapa ahorita el nombre, algún pintor, gente destacada de la vida pública. En manos de ellos puso Morena estos 108 millones de pesos de inmediato, a partir de este lunes pasado. Y por otra parte, para no quedarse atrás, el Frente Ciudadano, el Frente Amplio Ciudadano, que de amplio y de ciudadano no tiene nada, que conforman el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano, pues también dijeron que ellos no iban con el 25%, ellos con el 50%, sí, cómo no. Y de ahí fueron y dijeron, ¿saben qué? Nos vamos con nada, que en el 2018 todo se done para los sismos, que no hay un dinero para los partidos, dijo el Frente Ciudadano, retando a Andrés Manuel López Obrador, quien con una amplia sonrisa les digo, va, nosotros no necesitamos dinero para trabajar. Y si esperaba el Frente Ciudadano que Andrés Manuel dijera que no, Andrés Manuel se pone una vez más a la vanguardia diciéndoles, les tomo la palabra, vamos con ese asunto. Y bueno, se dio esta escalada, José Luis. ¿Cómo vistes todo esto que ha armado todo un revuelo? Diferentes analistas de alcance global, nacionales, locales. Es el tema de coyuntura del día, de la semana y del mes, de qué va a pasar con el financiamiento público de los partidos. Eso no es un derroche
debe de irse a financiamiento privado, debe ser mixto, parte privado, parte público, en qué proporción. Son las preguntas, es el análisis que se está haciendo en este momento con relación a este asunto del financiamiento, que sin duda es exagerado para los partidos. Claro, desde luego. Mira, yo sí pienso que fue aquella danza de quién da más de todos los partidos. Y desde luego yo lo que puedo observar es que Andrés Manuel López Obrador lleva una agenda que la siguen todos los demás, porque fue el primero en verdaderamente en anunciar esa aportación, ese donativo del 20% de las prerrogativas que se habían destinado para las campañas o que serán destinados para la campaña. Desde luego, recordemos que al inicio ningún partido le quería entrar a esto. Las autoridades oficiales, vamos a llamarle así, el INE, había rechazado esta propuesta del tabasqueño y desde luego todos los demás decían que no se podía, que era imposible, que se tenía que hacer reformas constitucionales y para hacer una reforma constitucional tenían que estar de acuerdo las 2/3 partes de los congresos de la República. Era verdaderamente un San Quintín que iba a tardar muchos días, muchos meses y probablemente terminaran las elecciones y no se iba a lograr reformar la Constitución. Creo que tú lo decías muy bien, Leo, la presión ciudadana en este caso motivó a los demás partidos a decir verdaderamente le tenemos que entrar a esto porque si no nos quedamos sin votos. Claro. Y sin votos no hay nada, ¿eh? Así como dice el Kumoto, diputado independiente Kumoto de allá de sin voto no hay Jalisco, dinero, ¿no? Sí. Que por cierto dicen que va a jugar también para las elecciones a gobernador, ¿eh? Va muy fuerte. No, ese jovencito, qué bárbaro, se ha vuelto muy popular. Y entonces eso motivó al PRI a que manifestara, ¿verdad?, su adhesión a esta aportación con 258 millones, si no mal recuerdo. Pero la parte económica estaba bien. Lo único que no me gustó de esto, Leo, es que dice el PRI que recaudar ese dinero, rechazar ese dinero y entregárselo a la Secretaría de Hacienda. O sea, como diciendo, lo rechazo, entra en una bolsa y va a salir por la otra, coloquialmente. Esa parte es la que simple y sencillamente vimos los que nos dedicamos al análisis que podría ser manejado por el propio Estado y ser devuelto de otra manera ¿a quién? Al propio Partido Revolucionario Institucional. No, señores, no tiene que ser de esa manera. Tiene que ser verdaderamente con ciudadanos. Tiene que ser la sociedad civil, personas verdaderamente de probada honradez, de probada lealtad hacia el mismo pueblo, que manejen esos recursos para que sea verdaderamente aplicado en las necesidades del pueblo de México, de Oaxaca, de Chiapas y ahora del Distrito Federal. Verdaderamente yo así lo veo, ¿no? Y desde luego el PRI hace una serie de propuestas legislativas, lo que tú decías, desaparecer 200 diputados federales, desaparecer 32 senadores y desde luego la renuncia a las prerrogativas económicas para las elecciones del 2018. Y en este asunto de las iniciativas, desde luego que esta del PRI es también una reacción a la que anunció Morena y que ya metió el martes pasado y no se quería quedar detrás del PRI, donde Morena insiste en lo que ya ha venido diciendo, que por eso también no se le puede calificar en el caso de Morena de oportunismo, porque ha sido su mística desde que inició, que es precisamente, ¿verdad?, suprimir los privilegios, vender el avión, dejar de hacer el aeropuerto internacional, bajarle a la mitad a los salarios a los altos funcionarios, claro, quitarle la pensión a los expresidentes, o sea, para no quedarse atrás el PRI, ¿verdad?, un paso atrás, pues trata de emparejar con esta otra iniciativa y se va con lo de los diputados plurinominales. Como bien sabes tú, toda esta propuesta del PRI y del Morena y lo que está proponiendo el Frente Amplio y Ciudadano, pues ya prácticamente no va a aplicar para estas elecciones, porque estas elecciones ya arrancaron el 8 de septiembre y se tendrán que jugar con las reglas ya existentes. Ya no se puede modificar, será en todo caso para una siguiente. Vamos a ir, José Luis, a nuestra primera pausa comercial y regresamos a platicar de este debate que se está dando a nivel nacional sobre el financiamiento de los partidos, lo donan, no lo donan, quién dona más para los damnificados de los estados afectados. La pausa
Regresamos. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz platicando sobre esta escalada entre los partidos de quién da más para los damnificados del sismo. De veras que a veces se presta hasta jocoso este asunto porque algunas posturas de algunos actores de la vida pública de los partidos añejos, de los tradicionales, rayan en lo ridículo, como por ejemplo esta diputada Madrigal de aquí de Tabasco, que fue a declarar a los medios de comunicación aquí en el estado: mi partido fue el primero en donar. Digo, caramba. O como nuestros diputados locales aquí, que salieron con la ridícula cantidad de 3,500 pesos como donativo. Entre los 30 y tantos diputados, 36, ¿no? Iban a juntar una cantidad verdaderamente irrisoria, cuando, por si usted no lo sabe, un diputado local aquí en nuestro estado Tabasco de dieta recibe 50,000 pesos, pero en otra serie de prestaciones y dineros que le dan para sus actividades recibe 100,000 pesos más. Es decir, en total, un diputado se lleva a su bolsa cada mes 150,000 pesos y le ofrecen a los damnificados 3,500 pesos. Y cuando es coordinador de una fracción parlamentaria, se lleva 3 veces más el monto ese. Totalmente de acuerdo. 450,000 pesos. A mí me lo comentó una diputada local, me dice, yo soy la coordinadora de mi fracción y me llevo 450,000 pesos mensuales. Efectivamente. Entonces, verdaderamente, no puede haber, Leo, dispendio donde hay verdaderamente pobreza, como en el caso de la gente que se quedó sin vivienda, que se quedó sin casa, que perdieron todos.
a causa de este fenómeno natural. Yo creo que ahí deberían de cambiar verdaderamente las reglas del juego. Y tú decías algo muy importante, ¿no? Verdaderamente Morena está proponiendo de hace muchos años que desaparezca el apoyo económico para las campañas. En Irlanda así se llevan. Efectivamente, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Salen los ciudadanos el día a votar, votan de manera electrónica. La institución encargada de eso recauda las votaciones, hacen los conteos y señala al ganador y todo pasa en paz. No hay propaganda política. Alguien decía que se haga la propaganda política a través de Facebook, a través de Twitter, a través de todo ese tipo de plataformas de redes sociales, a través de WhatsApp, que no le va a costar nada a nadie. Y desde luego destinar ese recurso, que es verdaderamente inmenso. Yo creo que aquí le preguntaba la vez pasada, Juanito, a nuestra invitada, que si eran más de 12,000 millones de pesos los que se van a gastar en las campañas electorales el año próximo, 2018, y verdaderamente es una cantidad inmensa, Leo. Sí, efectivamente, entre todos los partidos, o sea, el presupuesto para el próximo año ronda los 12,000 millones de pesos. Solo el PRI, solamente para las campañas se lleva 1,600 millones de pesos. Es una cantidad verdaderamente escandalosa y lo que tú dices es verdaderamente acertado. Mucha gente lo está diciendo. Si ya la publicidad está a través de los tiempos oficiales que tienen que dar forzosamente los concesionarios de radio y televisión, es decir, no le cuesta nada a los partidos, le cuesta en tiempo aire a los concesionarios de radio y televisión. Ahí ya hay propaganda. Y por otro lado están las plataformas de redes sociales, que en la parte que le denominan orgánica es totalmente gratis, porque también se puede meter publicidad ahí pagada, pero se puede usar totalmente gratis. Entonces, con esta propaganda, lo demás para que el candidato se movilice a lo largo del país, del estado, si es a gobernador, del municipio, si es para presidente municipal, es un costo verdaderamente mínimo. No requiere tantos miles de millones de pesos para moverse. Pueden tener oficinas modestas y no las oficinas suntuosas que tienen los grandes partidos. O sea, pueden movilizarse de una manera más práctica y se pueden ahorrar, sin temor a exagerar, el 80% de esas enormes fortunas que se destinan cada 3 años, cada 6 años a las elecciones intermedias y presidenciales. Porque es verdaderamente un dispendio. Un país en la situación por la que está el nuestro, a causa precisamente de las pésimas políticas públicas de los últimos 30, 40 años, no debe de ser. Es una incongruencia que con esta crisis económica, que además ahora se volvió una crisis por las catástrofes naturales, porque no es nada más los 2 terribles sismos, está también las tormentas tropicales que azotaron las costas, Veracruz, Tampico, muy afectado con esto. Entonces no puede ser que un país con esta terrible crisis se siga dando el lujo de gastar estos miles de millones de pesos en cuestiones de carácter político, cuando se pueden simplificar la manera de elegir a nuestros gobernantes sin tanto dispendio. Claro, yo sí creo, Leo, que verdaderamente la actividad política está deteriorada desde hace mucho tiempo. ¿Por qué lo digo así? Bueno, hemos visto verdaderamente los rechazos de aquellos políticos que han acudido a algún evento o fenómeno o alguna zona que haya quedado devastada o destrozada por estos fenómenos naturales, como han sido los sismos que tú mencionas, y desde luego se ha visto el rechazo, ya no de la clase política con la clase política, no, sino del ciudadano común y corriente, del joven, de la persona adulta. Oye, toma una pala y ponte a trabajar. Oye, deja de estarnos tomando, no te vengas a tomar la foto. Y verdaderamente de políticos de primer nivel, Entonces yo sí creo que hay un gran rechazo. La ciudadanía llegó verdaderamente al hartazgo, al hartazgo, así es. Y desde luego al rechazo de que se le tenga que dar dinero a los partidos políticos para que estos lo utilicen de manera libre y vivan como verdaderos reyes y virreyes en nuestra república, habiendo tantas y tantas pobrezas como lo hemos visto ahora. Por ejemplo, Juchitán, Oaxaca, quedó totalmente devastado.
¿Y qué tenemos que hacer ahí? Tenemos todos que contribuir a que esas ciudades de Oaxaca, a esas ciudades de Chiapas, el Distrito Federal, ¿verdad? O la Ciudad de México, ahora así llamada, verdaderamente se vuelvan a reconstruir y verdaderamente vuelvan a tener esas personas que perdieron todo el bienestar que habían tenido con anterioridad. Sin duda alguna, José Luis, concuerdo totalmente contigo, y regresando al tema de la manera en que los partidos pretenden ayudar a los afectados por el sismo, a los damnificados. Bueno, Morena lo hizo de una manera muy práctica, ya tienen ahí esos fondos y este fideicomiso lo va a aplicar. Sin embargo, la propuesta que con bombo y platillo y que los grandes medios de comunicación destacaron la noche del martes, así prácticamente tildándolo de un milagro, ¿no? Y de la maravilloso que era el PRI, pues es un dinero que está entrampado todavía en la burocracia. ¿Por qué les digo esto? Porque es un dinero que el PRI simplemente se va a negar a recibir, o sea, no lo va a recibir, no es un dinero que reciba y que lo vaya a donar en algún lado, no lo va a recibir, ese dinero va a quedar, lo va a tener que regresar el INE, que es a través del INE que baja el presupuesto, lo tendrá que regresar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tendrá que hacer quién sabe qué tramitología burocrática para después destinar este dinero a los afectados. Es decir, hasta el momento, todo lo del PRI son solo palabras. Es una cuestión que está en el aire. No hay ningún dinero, no hay ninguna ayuda. Es un anuncio mediático nada más. Todavía no sabemos de qué manera van a aplicar este dinero. Pero lo más grave es que si el principal problema de este país es la corrupción, la manera ilegal en que se desvían los recursos públicos, precisamente por parte de las dependencias públicas, de Hacienda, que lo permite, entonces regresarle este dinero a Hacienda, pues es como dejar la iglesia en manos de Lutero, como se dice popularmente. O sea, ¿cómo dejar estos 258 millones que debería de recibir el PRI en los últimos 3 meses en manos de Hacienda? ¿De qué manera, verdad, Hacienda va a aplicar este dinero? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quiénes? Porque lo único que dice el boletín del PRI es que deberán haber mecanismos que transparenten y aseguren que este dinero llegará a manos de los damnificados. Pero ¿cuáles son esos mecanismos? ¿Cuál es esa transparencia si el principal problema de este país es la opacidad con que se manejan los recursos públicos? Es el sentido patrimonialista de la clase política. Es decir, ellos creen que el dinero público, como bien dice la palabra, es público, que es de todos nosotros, es de ellos. Creen que es de ellos. Por eso salieron a defenderlo. En cuanto Andrés Manuel dijo, oiga, va el 20, se pusieron como locos. Pero bien, vamos a ir, José Luis, a una siguiente pausa comercial y regresamos a seguir desmenuzando este asunto de los donativos que los partidos pretenden dar a los damnificados de los sismos de septiembre. La pausa, regresamos. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones.
y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz platicando sobre los donativos que pretenden dar los partidos a los damnificados de los sismos de septiembre, pero que además ha desatado una gran polémica sobre el financiamiento público de los partidos políticos en México. Recuerde usted que la democracia mexicana es de las más caras del mundo, es decir, nos sale carísimo elegir a nuestros gobernantes. Recuerde usted que en nuestro país el 90% del financiamiento para los partidos es público, es decir, es del presupuesto público que pagamos con los impuestos usted, todos y cada uno de los mexicanos, que va a dar a estos partidos políticos, a diferencia de otros países que tienen sistemas mixtos o de plano totalmente privados, como mencionabas el de Irlanda, y bueno, no vaya usted tan lejos, Estados Unidos. Cuando allá alguien quiere ser candidato, lo primero que hace son reuniones para recabar fondos para una posible campaña. Con eso es con lo que arrancan. Hacen esas grandes cenas de gala, los políticos invitan empresarios, a gente distinguida que tiene poder económico y los invitan a donar, abren una cuenta y la gente empieza a donar, y de esta manera el primer gran filtro de si un candidato tiene popularidad es si recaba o no fondos. Si no recaba fondos entre los ciudadanos estadounidenses, quiere decir que no lo quieren. Así que pudiéramos llegar también, en mi opinión, a un sistema mixto de financiamiento para los partidos políticos mexicanos. ¿Por qué tiene que ser mixto? Porque ya de entrada están diciendo que si se hace totalmente privado, se corre el riesgo, dicen algunos analistas, dicen los propios funcionarios del INE, de que entonces, dicen algunos, incluso comunicadores tabasqueños, pues entonces el que tenga más amigos, más financiadores, va a ser el que gane. No es tan fácil, no es tan sencillo. O va a entrar el dinero del narcotráfico. Bueno, entonces estamos hablando que tenemos una clase política corrupta. Estamos reconociendo que la clase política es incapaz de comportarse de manera honesta, de manera ética y de recabar fondos de manera honesta. Ya lo estamos reconociendo con el solo hecho de decir que no se puede haber financiamiento privado porque entraría el dinero ilegal, el dinero del narco, o porque tendrías convenios con el que te da el dinero para devolvérselo después una vez que llegues al cargo público. Pero fíjate que no lo veo así. Yo sí pienso que tiene que desaparecer el financiamiento público. Y desde luego, hay el temor de que el narco inyecte por ahí dinero, que apoya... De igual manera ya lo está haciendo. De alguna otra manera, siempre los gastos de campaña sobrepasan los montos o los límites o los presupuestos oficiales. Eso sin lugar a dudas. ¿Y qué cosa es lo que sucede cuando sobrepasan después de las auditorías, como señalaba nuestra invitada el miércoles pasado? La delegada del INE. La delegada del INE decía, bueno, es que se hacen las auditorías para ver cuál es el gasto, si aquel
aquel candidato cumplió con los montos establecidos y regularmente nunca cumplían. Siempre se pasaban con recursos o gastos excesivos o demás. Y pagan la multa y ya. pagaban la multa, así es, amigo. Pagan la multa Aquí y en ya. México se puede hacer todo, pagan la multa y no ha pasado absolutamente nada. Fíjate que a mí me recuerda en el año 2007, cuando fueron las campañas, yo estaba muy metido en un partido político y veía yo que, por ejemplo, los spots de radio del partido oficial, que siempre ha sido el PRI, pues eran verdaderamente estratosféricos. Y los partidos chiquititos eran verdaderamente pequeños esos spots oficiales. Desde luego pagado todo con recursos oficiales, ¿no? Todos le apostaban al partido oficial y desde luego había verdaderamente un dispendio enorme. Y desde luego había una disparidad en los tiempos que otorgaba la prensa, la radio y la televisión. Siempre se le daba más tiempo, desde luego, al partido oficial. A mí me gusta esta parte donde los tiempos son moderados por ese árbitro que ahora tenemos que se llama INE. Desde luego es verdaderamente interesante esa parte, ¿no? Cuidar que los recursos no estén salpicados con dinero ajeno, que desde luego en este momento ya pudieran tener algunos candidatos eso. ¿Qué decía el PRI? Bueno, voy a donar 258 millones y se lo voy a dar a Hacienda. ¿Pero qué iba a hacer Hacienda? Sacarlo por un lado, recibirlo por un lado y dárselo al PRI por el otro. Por abajo de la mesa. Como siempre se ha hecho. Como Entonces, siempre se ha hecho, no efectivamente. podemos verdaderamente seguir permitiendo eso. Y voy a un comentario, Leo. Yo sí creo que debe de haber mucha transparencia en estos captación de recursos o en estos donativos. Tengo entendido que Rusia ya aportó un capital de 20 millones de euros, que pues haciendo las operaciones aritméticas nos daría un monto de 400 millones. Yo creo que ahí es donde verdaderamente debería de haber la transparencia, porque no nada más va a ser Rusia, van a ser países verdaderamente fuertes, poderosos, que siempre han venido y han dejado sus recursos cuando sucede un evento de esta naturaleza. No sé si recordarás cuando fue la inundación que recibíamos donativos de Arabia Saudita, recibíamos donativos de Francia, desde luego que Francia siempre ha apoyado a México, cuando Marcos también apoyó a Marcos acá en Chiapas, y desde luego otras naciones del mundo venían y aportaban, traían hasta víveres, traían ropa, traían maquinaria, zapatos. Plantas de luz, o sea, Desde luego, creo que... cosas de primer mundo, por cierto. Y por cierto, también no hubo una claridad, no hubo... Unos desvíos espantosos en el 2007 con motivo de las inundaciones. Así es. Muchas de esas, bueno, hasta los víveres se los quedaban, hombre, porque venían víveres enlatados y todos, digo, lo tiene uno que decir, de primer mundo, de máxima calidad, y bueno, quienes controlaban eso decían, no, ¿qué le vamos a mandar esto a los pobres inundados? Esto es bocato de cardenales, ¿no? Y entonces se quedaban con todos estos alimentos la de ropa, primera calidad, las bolsas, ropa de los primera zapatos, calidad, y no le mandaban Así nada a los damnificados, y vaya, y lo del dinero no se diga, y lo de las maquinarias que llegaron, donadas. Y yo creo qué que aquí bárbaro. sí debería de hacer el presidente ya como máxima autoridad del país verdaderamente un fideicomiso, hacer verdaderamente una organización con ciudadanos bien intencionados, ¿verdad? Para poder hacer una verdadera distribución clara y transparente. No hacer lo mismo que se ha hecho, que se recauda el dinero, se le manda a la Secretaría de Hacienda y Hacienda a través de otros mecanismos, como siempre solemos señalar, se distribuye ese dinero que no sabemos si llega o no llega. Yo recuerdo una entrevista hace muy poquito, hace unos días, que decía una ama de casa de Juchitán, bueno, dice, ojalá estos apoyos de despensa no sean nada más por una semana, que no sea nada más la primera semana en que han asistido las primeras figuras políticas del país y que luego se olviden de Juchitán y se olviden de todas las ciudades que han sido devastadas por estos temblores, amigos. Sí, efectivamente. Yo creo que tiene que haber, digo, les duele políticamente, pero tendrían que hacer un fideicomiso como el que hizo Morena. Y bueno, imagínate nada más que los puntos que se sacarían. Tienen que vencer la ambición, por supuesto, del presidente y sus colaboradores, hacer un fideicomiso con figuras que incluso lo han criticado, como los cineastas, Gael García,
Lobo, este gran fotógrafo, ¿cómo se llama el otro cineasta muy reconocido, que son muy críticos del sistema y que dijeran, a ver, son críticos del sistema, ok, ahora éntrenle, a ver, sean ustedes los que van a manejar el fideicomiso donde llegara ese dinero de Rusia, ese dinero de los países, el dinero que dijo el PRI que va a donar, que Hacienda lo ponga en ese fideicomiso y que sean esos ciudadanos destacados, reconocidos, que además no necesitan clavarse un solo peso porque son gente que no tienen problemas económicos, exitosos en sus carreras, y que esas gentes, esas personas manejaran ese fideicomiso y ya un equipo técnico dijera a dónde va, pero que ellos estuvieran supervisando que ese dinero verdaderamente se aplicara a la reconstrucción de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Morelos, parte de Puebla y de todos estos lugares que están afectados. Y otra cosa, Leo, yo creo que aquí también había que destacar verdaderamente que no puede ser posible que sigamos viviendo en este México de esta manera. Tú haces tu aportación, compras los víveres, compras el agua, lo mandas a una de estas ciudades y venga el DIF o municipal o el DIF estatal y los vaya a colocar, los vaya a guardar en sus bodegas, en sus almacenes, para luego ser reetiquetados y enviárselos como apoyos de campaña. Yo creo que no se vale esa partecita, verdaderamente sí rebasó. Es increíble y bueno. Fue la gota que rebasó al vaso. Claro. ¿No? La señora esta del DIF de allá de Morelos, la esposa de Graco Ramírez, para vergüenza de los tabasqueños, mitad tabasqueño, y para vergüenza de los chiapanecos, mitad chiapanecos, Graco Ramírez. Pues ahí trató de negarlo, pero las redes sociales, que son una verdadera espada de Damocles para los políticos, un verdadero veneno para los políticos y sus simulaciones, pues ahí están los videos, ahí alguien grabó donde están deteniendo a los camiones, donde los descargan en bodegas Pero del hay DIF, algo más, amigos. y donde los reetiquetan Exacto, con la cuestión del DIF, ¿no? Y fueron, creo que la gente fueron a sacar, se organizó y fue a romper, de manera espontánea. Así es, de manera espontánea. Y decía alguien, sin que se haya realizado ningún acto con alguna arma, abrieron las bodegas, sacaron esos víveres y los repartieron. Y los repartieron, que era el objetivo principal de las cosas. Pero no está pasando ahí, ha pasado también en otros lugares, ha pasado también, aquí veíamos un enfrentamiento también por ahí entre Ejército y Policía Federal, Leo, que también estuvo de aquellos, ¿no? Los otros pidiendo que los ayudaran a resguardar todos esos víveres por el temor de que en el camino hubiesen sido asaltados. La Policía Federal participa muy bien, muy activamente, cuál es su obligación y su deber, que quede claro, ¿verdad? Y por otra viene el Ejército y empieza esa trifulca verdaderamente inusitada, que no debía haber. Claro, debía haber coordinación y buena fe en todo esto, ¿no? Digo, han asaltado, tampoco faltan los malos ciudadanos. Estaban reportando hoy en la mañana los que han mandado donativos de aquí de Tabasco hacia la Ciudad de México, pues que los están asaltando ahí en Puebla, ¿no? Ahí los asaltan los malosos y le dan 2, 3 trancazos al chofer del tráiler y se llevan el tráiler completo con toda la mercancía. Entonces, es terrible de veras. Lo que sin duda queda muy claro, José Luis, queridos radioescuchas, televidentes, es que son más los mexicanos buenos, los mexicanos nobles, los mexicanos que verdaderamente quieren al prójimo que los malos. La clase política es porcentualmente insignificante en comparación con la inmensa mayoría de la población. Esos malos que se roban los víveres en las carreteras son una cantidad insignificante, que por fortuna en comparación, todos es mínima, sí, ¿no? mínimo, sí, con la gente buena que ha volcado en ayuda, en donativos, en mano de obra en favor de los damnificados. Somos un gran país, tenemos los mexicanos un gran corazón, solo tenemos que despertar, terminar de despertar y darnos cuenta de algo muy simple. Los gobiernos son un mal necesario, pero los gobiernos y los gobernantes son nuestros empleados. Son nuestros empleados, no son ellos los jefes, nosotros somos los jefes de los gobernantes. Y ellos lo que manejan es nuestro dinero y nosotros les damos nuestra representación para que lo manejen. Vamos a ir a una última pausa y regresamos a la recta final en De Viva Voz.
Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Quedan 10 minutos. Estamos ya de regreso en De Viva Voz, en la recta final de la edición de hoy. José Luis, es verdaderamente increíble pues lo que pasa en este país. Ya para ir finalizando, yo quiero insistir en el punto de que los mexicanos tenemos que terminar de despertar. Yo veo que ha habido una verdadera conciencia. El sismo no solo sacudió físicamente a los mexicanos, sino sacudió la conciencia de los mexicanos y de pronto han abierto los ojos y han visto esta ambición, esta corrupción que siempre ha estado ahí, pero que estas estrategias de marketing, la publicidad, los spots, los programas sociales, simulados, esa dádiva que le dan a la gente para lucrar con la pobreza y la ignorancia, pues mantiene tranquilos, quieto al pueblo. Pero en esta ocasión la gente ha despertado, un despertar repentino, una toma de conciencia, de pronto han visto la realidad verdadera, se hace el énfasis porque hay la realidad que te pintan los medios masivos de comunicación y otra cosa es la realidad que vive la gente día a día y no puede ser que haya funcionarios que ganan 600,000 pesos al mes mientras el salario mínimo es de 80 pesos. Es decir, 3 por 8, 24, 2,400 pesos al mes. 2,400 pesos al mes, 600,000 un funcionario de primer nivel. Es una locura. O sea, ¿para qué quiere 600,000 pesos un funcionario público si podría vivir perfectamente bien con la mitad? Es más, no con la mitad, podría vivir perfectamente bien con 100,000 pesos al mes. ¿Para qué los otros 500,000 pesos? ¿Para qué un diputado, ¿verdad?, líder de una fracción parlamentaria, 450,000 al mes? ¿Para qué necesita un diputado local 150,000 al mes? Los cargos públicos son para quien tiene vocación de servicio,
no para servirse. Es para aquel que Totalmente de de acuerdo. veramente le gusta servir a la comunidad. Entonces, para enriquecerse, ¿quiere usted enriquecerse? Bueno, hágase usted empresario. Empresario, Póngase, comerciante. póngase usted a trabajar duro y hágase millonario como se hacen millonario las personas en otros países. Estados Unidos tiene grandes millonarios, pero son gente que trabaja del amanecer al anochecer, gente innovadora, gente que está muy atenta produciendo alguna cosa novedosa, nueva, que pueden vender y que no se conforman con eso, ya están inventando otra cosa. Entonces, y así sí, es válido que te vuelvas millonario, pero volverte millonario a través del servicio público, de la administración pública, no se vale, porque la administración pública es para servir a la gente y bueno, con un salario, como decía la máxima juarista, es vivir en la justa medianía. El servidor público debe vivir en la justa medianía, porque tampoco se trata del extremo, que ahí sí es populismo, ¿no? De que el servidor público, por ahí escucho luego cartas o cosas en las redes sociales, ¿no? Que no le den nada al diputado y que gane 10 pesos y el salario mínimo. No se trata de eso. Se trata de que viva en la justa medianía, porque la clase política tiene que ser gente preparada, tienen que ser profesionistas para que tomen decisiones acertadas. Entonces tienen que ganar acorde a esa preparación, Claro. pero sin llegar al dispendio que estamos padeciendo hoy en día. José Sí, Luis. claro. Y desde luego, Leo, yo así quisiera hacer un comentario, ¿no? ¿Qué está haciendo las organizaciones aquí en Tabasco? ¿Qué están haciendo los sindicatos? ¿Qué están haciendo para poder aportar también? Yo por ahí escuchaba en un grupo de WhatsApp que pertenezco, de mi sindicato, ¿verdad? El sindicato de maestros de la universidad, que iban a donar un día, luego dieron 2 días y luego la idea desapareció como por arte de magia. Ya no se volvió a mencionar nada, ¿sí? Y yo creo que el llamado es para el sindicato de la UJAT, desde luego de maestros, y desde luego las demás organizaciones sindicales. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a los hermanos oaxaqueños, los hermanos chiapanecos y ahora a los hermanos que están en el Distrito Federal o en la Ciudad de México padeciendo estos fenómenos? Porque vi por ahí también que algunos empresarios aquí en Tabasco ya le estaban empezando a aportar y bueno, eso verdaderamente creo que es un acto, tú lo decías, México es una gran nación, un gran pueblo y todos al final de cuentas tenemos esa parte sensible en nuestro corazón de ayudar y lo vimos volcado ahora, ¿no? Como decenas, cientos de personas verdaderamente dejaron todo para ir a ayudar a quitar escombros. Veíamos unas fotos por ahí de unos jóvenes, incluso en silla de rueda. Inclusive hay por ahí alguien que con unas no tiene una muletas, pierna, con una muleta y una exactamente. sola pierna trabajando. Las señoras, los jóvenes, yo creo que ahorita, Leo, si me da la oportunidad de decirte, creo que fue un resumen de lo que está sintiendo el pueblo de México. Verdaderamente vio volcado a algunos políticos en el afán de servir correctamente, en algunos casos. En otros vimos también que todo esto nos llevó a hacer una gran simulación para hacer la foto, el video, con cajas vacías, no llevaban víveres. Desde luego también ahí dejo la respuesta a cada uno de los que nos están escuchando. Y desde luego vimos también la sinceridad de muchos que no teniendo nada aportaron totalmente todo lo que tenían, que era su vida, poniendo en riesgo su vida para salvar a aquellas personas. Vimos también un gran evento televisivo, un drama, no sé dónde quedaría, el del colegio Repsamen. Exactamente. Entonces no supe dónde quedó la trama, pero por ahí también se coció algo que no gustó a muchos, ese drama televisivo y que nos estuvo por ahí entretenido. Es una cosa de banalizar la tragedia de los mexicanos. Y hay que decirlo, digo, no tenemos ningún compromiso con Televisa. Televisa y TV Azteca montaron un show allá a nivel nacional, fuera de esta escuela Repsamen. Es la clásica estrategia para distraer la atención de la gente, lucrando con la sensibilidad del mexicano en busca de una niña, Frida Sofía, que jamás existió. Esa niña no existió y durante 78 horas las cámaras transmitiendo en vivo y en directo
comunicador tras comunicador se turnaban para estar hablando y al final hubo que reconocer que no era cierto, que era falso. La Marina, una institución tan respetada por los mexicanos, en el afán de defender un poco las televisoras, fue la que tuvo que salir a dar la cara para decir que en sus listas que tenían, acorde con los directivos de esa escuela, no existía ninguna niña Frida Sofía. Todo había sido un montaje para tener la atención de los televidentes mexicanos enfocados ahí, mientras estaban pasando verdaderas tragedias en otros puntos de la Ciudad de México. Y lo peor aquí, que es muy olvidado, Morelos, Oaxaca, Chiapas. Se enfoca todo en la gran metrópoli, en la capital. Casi no se habla de la tragedia de Juchitán, de lo que sucede en Oaxaca, de lo que sucede en Salina Cruz, lo que sucede en Morelos. Casi no se habla. Todo está centrado acá por los grandes medios de comunicación. Solo te enteras a través de las redes sociales. Quizás una de las grandes diferencias entre el 85 y el 2017 es las redes sociales. Aunque ya por ahí un gran medio de comunicación, Proceso, ya recordó que en el 85 también hubo un montaje similar con la tecnología de aquel entonces, el niño Chuchito. Chuchito que jamás existió. Chuchito, Conchito. Exacto, que jamás existió. Y bueno, en fin, hemos llegado al final de esta edición de Viva Voz. José Luis, ya para despedirte, algo de 30 segundos. Pues verdaderamente este sismo destapó la enorme pobreza y desigualdad que estamos viviendo los mexicanos. Y desde luego exhortar, animar a todos los mexicanos que tenemos un corazón y que podemos cambiar nuestra nación, Leo. Sin duda, concuerdo totalmente contigo. Efectivamente, recuerde usted, somos más los buenos, somos más los que verdaderamente queremos al prójimo y son muy, muy pocos los que están lucrando con, pues no con esta tragedia, que han venido lucrando con la pobreza y la ignorancia del pueblo mexicano por décadas enteras. Hemos cobrado conciencia, hemos abierto los ojos con este sismo que por algo sucedió. Ojalá y esta toma de conciencia no se opaque en unos meses, no volvamos a la rutina y nos olvidemos de la tragedia en que vive nuestro país con esta clase política corrupta que nos controlan unos cuantos a unos miles, millones de mexicanos. Así que ya lo sabe usted, a pesar de los pesares, a pesar de todo esto, hay que mantener el ánimo en alto, hay que mantener la alegría y como siempre les digo, hay que ser amables y hay que regalar una sonrisa. Buenas noches. OVX presentó De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión.